Buenos días a todos y todas. Buenos días. Vamos a dar inicio entonces al último día del seminario. Bueno, hoy es un día de dialogar sobre estos 4 días que hemos tenido y ver las perspectivas de trabajo que nos queda a raíz de la participación en el seminario, pero también algunas propuestas de cómo abordar en el futuro este tema que hemos estado dialogando y practicando en los 2 últimos días. Creo que lo primero esto es tener claridad de la lógica que ha guiado este seminario, ¿no? Uno, digamos que la lógica conceptual en el cual nos hemos aproximado a nuestro objeto de preocupación, que es la inteligencia artificial, ¿no? Hemos tratado de abordar el contexto de los elementos que están incidiendo, del origen de la IA, el resultado de las preocupaciones que se están dando en la realidad, como lo es la creación o la elaboración de la propuesta del código de ética en la universidad, ¿no? Y todo lo que gira alrededor de la responsabilidad de utilizar la inteligencia artificial como parte del desarrollo personal y profesional de cada uno de nosotros, ¿no? Hemos querido como aproximarnos, tener una primera aproximación de ver pues el origen, el contexto, los elementos y los resultados en términos del marco de interpretación que va a incidir en el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que eso fue un bloque que nosotros quisimos como desarrollar, teniendo en cuenta, pues, como parte de las humanidades y de las ciencias sociales, las cosas no se, no se desarrollan en el aire, ¿no? Sino que hay condiciones institucionales, condiciones sociales, económicas, tecnológicas en este caso, que van incidiendo sobre la realidad y nos va configurando también una percepción que vamos desarrollando a partir de nuestros intereses, ¿no? Eso fue un bloque. El segundo bloque al cual nos hemos aproximado es en el que estuvieron en los 2 últimos días, era tener conocimiento sobre el uso práctico de algunas inteligencias artificiales, no todas, ¿no? Pero sí las que nos permitan como tener también una aproximación práctica al uso, ¿no? De estas inteligencias artificiales según las necesidades e intereses de cada uno de nosotros. Entonces, esta aproximación, esto el interés estaba, o el deseo nuestro, era ver toda la dimensión práctica, pero pensando mucho en cómo la dimensión práctica, detrás de la dimensión del uso, hay pues toda una construcción social, hay una construcción educativa, hay una construcción económica, ¿no? Y cómo eso nos va incidiendo. Era tener la claridad como humanistas y cientistas sociales de que la tecnología como tal, y en este caso la inteligencia artificial, no es neutral, como lo vimos en el resumen que hicimos el martes, ¿no? Tener la claridad de que no es neutral
hay muchos elementos que nosotros no profundizamos como tema, ¿no? Por el carácter de el tiempo y el carácter inicial de la lógica del seminario, nos interesaba pues tener aproximaciones. Les explico que este seminario también fue una prueba para el equipo de extensión de la Facultad de Humanidades, en la medida en el que veíamos cómo estaba marcando la dinámica en el aula, la dinámica en las investigaciones y todo el debate que se estaba abriendo alrededor de la inteligencia artificial en otras universidades y en otros espacios de reflexión, ¿no? Este es uno de los nuevos temas que desde la investigación social esto se ha puesto en agenda, ¿no? Y también como investigadores y como profesionales nos veíamos también en la necesidad de ver de qué manera nosotros incorporábamos en la agenda institucional y en la agenda personal, ¿no? Sobre la base de los intereses, el tema del desarrollo tecnológico y en especial el tema de la inteligencia artificial generativa. Esto no ocupamos mucho tiempo en reflexionar el objeto en sí, ¿no? Describimos un poco el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Tanto la tradicional como esta más reciente, la generativa, y las implicaciones que tenía, ¿no? Entonces podemos decir que el seminario tenía ese carácter, digamos, de experimentación, de aproximación, de tener en cuenta cuál era la situación hoy día, ¿no? De todos los temas, y como vimos, las investigaciones de desarrollo tecnológico e inteligencia artificial no paran, ¿no? Casi todos los días hay información de qué está sucediendo en ese ámbito, qué temas han comenzado a plantearse y no logramos cubrirlo, ¿no? Bien, entonces, teniendo en cuenta que este era el sentido, ¿no? Del seminario, que tenía que ver, pues, como les he dicho, un marco conceptual de contexto y de valores y de orientaciones. Esto también tenía la dimensión práctica, ¿no? Y que era reflexionar qué hay detrás de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué ha resultado de eso? ¿Y qué nos plantea como desafío para nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que esto nos lleva entonces a proponerle a ustedes esto, para que lo dialoguemos sobre la base de los intereses y los deseos que tengan cada uno de ustedes con el tema. Entonces, creo que podemos comenzar a dialogar sobre esto y lo que queda pendiente, ¿no? En ese caso, tener en cuenta las experiencias que ustedes han tenido en este intercambio, en estas prácticas, que dialoguemos sobre eso para nosotros le propondríamos entonces algunas ideas que tenemos sobre cómo avanzar con este tema y si ustedes tienen el interés de continuar con el tema, ¿no? Porque también nos hemos planteado que en esta primera aproximación, y este diálogo nos permitiría a nosotros también ya tener una formulación más real, más cercana a los intereses y las necesidades de los profesionales en el ámbito tanto educativo como de la investigación social, ¿no? Esa es la idea que también nosotros hemos estado dialogando en el equipo para ver de qué manera nosotros entonces podemos transformar esta experiencia en un proceso de profundización, ¿no? Con otros componentes que
que, que no estén aislados, ¿no? O no estén al margen de las necesidades prácticas profesionales y de los intereses investigativos que podamos tener cada uno de nosotros. Entonces, esto creo que le pediríamos a Edgardo que hagamos primero una revisión de los compromisos que surgen de haber participado en el seminario, ¿no? Que esto van a estar, ya están en el Classroom, y por otro lado también esto ver cómo seguimos, pero después que vemos lo de los compromisos, entonces entramos en el diálogo que les estoy planteando. Edgardo, a ver cómo desarrollamos esta parte de los compromisos. Sí, buenos días. Gracias por acompañarnos toda esta semana. La sesión de hoy va a ser un poco más corta, por lo tanto, bueno, esperamos su participación en este momento. Debido al objetivo del seminario, que implicaba la parte ética y en parte también el uso de la IA, más que enseñar la IA, es reconocer qué hay detrás de la IA, ¿no? ¿Cuál es el tema de los datos, el tema de las empresas, también de las implicaciones profesionales que tenemos nosotros como docentes, investigadores, y por tanto queremos proponer y no dejar pasar el seminario o los compromisos y las críticas que hemos nosotros tenido aquí. Por lo tanto, yo le mencionaba al profesor Jesús, a pesar de que, digamos, hay algunas iniciativas eh, en Asamblea Nacional, hay algunos manuales, ustedes han visto en el Classroom un manual de la UNESCO, hay algunos textos así, algo globales. Eh, pero, como decíamos, nosotros los docentes, investigadores, profesionales, debemos integrarnos a este debate y proponer, ¿verdad? Por lo tanto, eh, esto que les voy a mencionar no forma parte de la asignación, no forma parte de ninguna actividad, es totalmente opcional. Estoy en proceso de redacción casualmente. Y en principio, saben que hemos cambiado mucho porque, como decía el profesor Bonilla, no ver la IA desde el temor, desde la preocupación de que va a desplazar mi trabajo. Vamos a ver la IA como una herramienta y también como una forma en la que nosotros tenemos que proponer. Por lo tanto, eh, una opción es esta, una propuesta. Nosotros queremos elaborar una propuesta sobre el uso de la IA en la educación, en la investigación. Bueno, prácticamente es en la profesión como tal. Primero porque los educadores formamos profesionales y segundo porque los investigadores generan conocimiento. Bueno, quisiéramos contar, esto es totalmente opcional, quisiéramos contar eh, con que usted participe de estos puntos, por ejemplo, cómo podríamos aplicar la IA en la educación y que cada uno vaya agregando esas ideas y finalmente cuando se complete, digamos, esta propuesta, que sería justo en el cierre de todas las asignaciones también, eh, nosotros levantar, digamos, puede ser una carta dirigida a la autoridad nuestra, al decano, a la Facultad de Humanidades o a la misma Universidad de Panamá, al mismo rector, o aquella institucionalidad también, a la IG. Podemos mandar una carta abierta y nosotros tener otra sesión, una reunión de la carta en la que estemos de acuerdo sobre esto, ¿no? Y ahí, y ahí, de esta manera, ir trazando, digamos, una evidente preocupación y aparte, una preocupación, un aporte desde la academia, desde la profesionalidad, por decirlo así.
Entonces, en principio, por ejemplo, podríamos ver que determinada IA me sirve a la educación. Bueno, recordemos algo, que eh, si han visto las IAs que he presentado, que hemos presentado, eh, se enmarcan muy bien a lo que decía la profesora Yasmel ayer, IAs encapsuladas, donde yo le proporciono datos, yo le subo tesis, artículos, ¿verdad? No como estoy esperando la configuración genérica de la misma IA. Por lo tanto, en ese plano podría integrarse, ¿no?, en las universidades un uso de IA encapsulado. Eso podría ser una buena idea. O por ejemplo, para las presentaciones de los estudiantes que utilicen Canva, etcétera. En la aplicación investigativa, eh, podríamos abordar, por ejemplo, lo de la forma, que a veces se nos pasa, digamos, que debe estar en este segmento. Y bueno, reconocer que yo puedo utilizar la IA para reconocer la forma, pero el fondo pertenece totalmente al investigador. En la aplicación profesional, podríamos notar aquellas actividades, recordemos, que no implican un desplazamiento de mi inteligencia. Por ejemplo, el diseño de presentaciones de PowerPoint. Muy bien podría utilizar la IA para este diseño de una presentación o para que se elabore, digamos, un borrador de una nota, pero yo dando unos datos eh, que se aplique, que se tenga en cuenta. También las normas de datos, una de las preocupaciones de algunos era sobre si subo la información y la IA la toma de allí. Bueno, deberíamos tener en cuenta mucho esto porque como usuarios nosotros entrenamos a la IA en cierta medida. Por lo tanto, ¿qué quisiera usted, por ejemplo, que respecto a sus datos se mantuvieran? ¿Cómo sería esa ruta que tendrían que seguir las empresas, los servidores, todo este servicio que implica la IA? Antecedentes también del uso no ético de la IA, si usted ha notado en su labor, en mi contexto, en mi trabajo, en el salón de clase, en investigación, usted pueda referir algunos ejemplos no con nombres, sino sobre el mismo caso en sí, ¿verdad? Finalmente, nosotros mejoraríamos esto y tendríamos una ruta, algo por la cual podríamos comenzar. Fíjense que se nota como versión y prácticamente es proponer, no quedarnos con, bueno, se acabó el seminario y hasta allí, ¿no? Que quisiéramos proponer para luego una carta abierta, quizás, no sé, impulsar con todo un equipo más adelante si se consolida el diplomado de IA, ya con mucho más tiempo y dedicación, fortalecerla aún más, pero no trabajar desde cero, por decirlo así. Eh, yo lo voy a subir al Classroom, va a tener el mismo tiempo de culminación del seminario. También se va a entrelazar mucho porque la idea va a ser eh, que desde la universidad, desde esta red de interesados en el seminario, desde los colegios, aquí hay varios profesores de colegios, profesores de educación media, de algunas otras instituciones también, que podamos trabajar y hacer algo. E igualmente el material pues estaría a su disposición. Trabajar la idea de una comunidad en la cual se interese y quisiera proponer, no quisiera perderse esos detalles que implican el uso de la IA. Mientras termino esto, veamos si alguien Pudiera quiere. decir, Sí, perdón que te interrumpa, pero me interesa mucho lo que estás hablando, pero yo quisiera que agregaran a esta propuesta estos seminarios que son de 4 horas y una sola semana. Yo sé que los necesita mucho, sobre todo la gente joven, para lo que es que les sirva como punto para ejecutoria. Eso no se puede negar.
Pero hay otra cosa muy importante y que lo mencionaron ustedes, y es que cuando se hacen estos seminarios, sobre todo en la parte utilizando la computadora, o sea, los sistemas digitales y demás, 4 horas es sumamente cansa mucho y exige demasiada permanencia. Y la prueba está que la mayoría que salimos al baño, salimos a tomar un café, a tomar agua, la apagamos un rato, seguimos. No hay una continuidad porque están las 4 horas. Lo que yo les pediría a ustedes es si es posible que durante el año, porque además dentro de 3 semanas ya empezamos a las clases y la gente que está en secundaria y la empieza ya el lunes, con lo cual el tiempo ya se recorta mucho más, ya no estamos en vacaciones ni en tiempo libre. Entonces, ¿qué posibilidades habría de hacer, por ejemplo, una vez por semana, 2 sesiones de 2 horas, no más, para darle continuidad y apoyo? Sobre todo sería un taller de acompañamiento. Es decir, yo voy a la clase, tengo esto, pero tengo dudas. ¿Cómo las puedo resolver? Pues las resolvemos entre todos. No hay nada más lindo que trabajar en equipo porque las ideas que yo pueda tener de repente no son las más acertadas, pero si alguien me las agranda o me les da otro giro, yo puedo mejorar mi idea. Y además esa idea puede servir a otros y dice, ah, mira lo que está diciendo la profesora. ¿Es un disparate o es algo que podemos mejorar? Entonces, mi idea sería de por qué no hacer una vez por semana, ponerse de acuerdo, en fin, en un horario que no pasen las 2 horas, que sea hora y media, por ejemplo, lo que utilizamos en esas 2 horas que tenemos de clase, todo, a ver en qué podemos, en qué tiempo lo podemos hacer. Sería también por Zoom y sería una especie de taller. Ahora, sé que eso o sea, a mí me serviría exclusivamente como apoyo y acompañamiento para aplicar la IA en educación o en investigación. Pero hay mucha gente que los seminarios los toma no solamente para preparación individual, sino también como ejecutoria. Entonces, ¿de qué manera se podrían esos talleres unir y hacer una especie de decir, bueno, en el primer semestre se va a dar este seminario, pero este seminario va a ser de acompañamiento a la IA, 2 horas o 4 horas semanales, no más, y tener las 40 horas por internet? Esa sería, para mí, sería una ayuda maravillosa porque esto de la IA no es algo que uno lee, toma apuntes, le queda en la memoria, sino que esto necesita aplicación. Si usted no aplica lo que aprendió, probablemente la gente joven no tenga problema, pero los que ya tenemos algunos añitos, cuando no le hacemos la aplicación con constancia y día a día, muchas cosas se pierden. Y Edgardo sabe perfectamente que a mí me pasa eso, porque lo dimos la vez pasada, se lo expliqué no sé qué, y bueno, la verdad que, ¿qué era? ¿Esto primero o esto después? Entonces, ese acompañamiento yo creo que sería para ayuda personal, o sea, de cada uno de nosotros que realmente tenemos interés y que para la gente que necesita la ejecutoria también le sería importante. Perdón por tomarme el tiempo, pero yo siempre tengo alguna idea rondando en la cabeza. No se preocupe, profesora, sí, lo tendremos en cuenta. Como decía el profesor Jesús, planteamos ver, de acuerdo a la aceptación de ustedes y quizás también de otros profesionales, diseñar un diplomado de IA y podríamos tener en cuenta el formato que usted menciona. Estoy de acuerdo, la IA, el uso, como pudieron ver en los 2 días anteriores, el miércoles y el jueves, fue más exploratorio, no había manera, eh, primero tendríamos que tener un conocimiento inicial y que los facilitadores, los profesores supieran, para luego como potenciar mucho más cada labor, ¿verdad? Entonces, gracias, profesora María Rosa.
Veamos a ver quién más quiere aportar algo. Tome apuntes de lo que dijo la profesora. Esto, sí, eh, gracias, profesora María Rosa. Este era un poco también la sesión que seguía y ya usted nos ha contribuido con su idea, ¿no? Pero sobre este tema de las propuestas que vamos a seguir ahora cuando Edgardo haya podido ya explicar con más detalle la propuesta que está presentando. A ver, creo que Raúl quería hablar algo, no me equivoco. No, no hay más aportes. Buenos días. Buenos días. Yo, bueno, que me gusta mucho la idea de que terminemos el seminario con una propuesta. Me gustaría que ese documento que va a compartir en Google Classroom fuera de forma colaborativa, es decir, que podamos ver los aportes de los demás y construir, seguir construyendo en base a ellos. No sé si eso sería posible o si lo tenían planteado de esa manera. Sí, colaborativo. Nos da temor cierta forma que por error pueda borrarse, ¿no? La información, pero sí, nos mantenemos la parte colaborativa y allí, bueno, les pediría el cuidado, pues, de no borrar lo que ha escrito su compañero o colega. Bueno, en Ya. realidad si te vas a si lo usas en Google Docs, te vas al historial y puedes restablecer las versiones anteriores. Ah, perfecto, profesora, excelente. Bien, tenerlo en cuenta, colaborativo. Vale. Ok. Marlene menciona, estoy de acuerdo con la idea de la profesora Muñoz. Gracias, Marlene. Tatiana, lo que comentaba profesor Muñoz podría ser sábado. Y también lo vamos a tener en cuenta, ¿verdad? Sábado 2 horas. Después hacemos nuestros mandados. Listo. ¿Quién más quisiera compartir algo de lo que he presentado, de lo que ha dicho el profesor Jesús? Buenos días, profesor Edgardo. Dígame. Buenos días a todos. Entré un poquito tarde a la sesión, sin embargo, escuchándolo y escuchando a la profesora María Rosa y los otros que han hablado, yo creo que es importante considerar o incluir en una propuesta una sesión o un módulo sobre el lenguaje de la IA. Cuando digo el lenguaje es refiriéndome precisamente a lo que abordó la profesora ayer. Por ejemplo, yo soy del área de literatura y de español, en el caso de la escuela de español. Nosotros manejamos mucho la estructura semántica, sintáctica, morfosintáctica del escrito. Sin embargo, yo sé que hay profesionales que cuando escucharon ayer a la profesora quizás quedaron un poco perplejos por todos los elementos, los conceptos, el tecnicismo gramatical que utilizó la profesora, que debemos considerar a la hora de hacer, de tomar en consideración un contenido en las IA. Por ello, yo creo que es necesario que se refresque, que se haga como un ensayo de corrección idiomática en el lenguaje de la IA, en el caso como taller para nosotros, y que en un momento dado no caigamos en esa situación de utilizar el contenido que se da en la IA como si fuese algo real, algo una estructura aceptable, pues. Entonces, si vimos el ejemplo ayer, solo con el párrafo que presentó la profesora, ya nos dimos cuenta que hay un sinfín de elementos que requieren atención en la estructura del lenguaje utilizado, del idioma de la IA. Entonces, yo creo que es conveniente que hagamos ese ensayo, incluyamos un elemento como ese dentro de un seminario, un diplomado, que no sea de 4 horas, como dice la profesora, sino que tenga mayor tiempo, que yo pueda corregir mi escrito y que alguien me diga, bueno, está bien, fallaste aquí o amplía esto
o corrige esto, o reemplaza este sinónimo, utiliza un antónimo, este verbo está mal utilizado. O sea, me refiero a ese tipo de, de taller. Gracias, profesor Edgardo. Cómo no, gracias Jorge, he tomado apunte de tu aporte. Lenguaje, evaluación del contenido de la IA, prácticamente desde la lingüística. Exactamente, el contenido lingüístico, porque más que todo eso es lo que se mira, sobre todo. Bien, ¿quién más quisiera aportar algo? O explico el tema de las asignaciones. También. Profesor, yo creo también que, bueno, la IA es importante, pero junto al abordaje de las IA, también introducir, porque tiene mucho que ver el tema de algoritmo, porque sobre todo en el aula, ¿no? Uno ve que los estudiantes van todos a clase, la mayoría con sus dispositivos móviles. Y usted empieza a trabajar el tema de la inteligencia artificial, pero también hay recursos en el manejo de lo que es el algoritmo vinculado a la inteligencia artificial para que ellos también aprendan, ¿no? Desde el punto de vista de que la inteligencia artificial no es neutra, cómo manejar también el algoritmo eh, para que el estudiante en el manejo del algoritmo no se estanque con solo recibir cierta información, sino que aprenda a jugar y nosotros también con los perfiles algorítmicos, ¿no? Yo, por ejemplo, en clase les hago sacar el dispositivo móvil y les digo, ahora van a abrir y buscan esto. Entonces, como yo estoy todo el semestre haciendo o intentando lograr que abran para ciertos temas, el algoritmo les cambia y ellos empiezan a recibir nueva información, que no es la que están acostumbrados, que la belleza, que cómo te maquillas, que y yo creo que van bien vinculado al tema de las IAs, ¿no? A mí me gustaría aprender mucho más sobre algoritmo, vinculado al tema de las IAs también. Gracias, profesora Nadia. Efectivamente, el algoritmo no es neutro. Sabíamos que la IA se trabajan por grandes soportes de empresas al final, ¿no? Servidores que usan los datos que proporcionamos en la red. Así que lo tendremos en cuenta. Ya he tomado apuntes. Bien técnico sería como la parte informática, ingeniería de la IA, ¿verdad? De algoritmo. Lo tengo en cuenta. ¿Quién más quisiera aportar algo? Ricardo, esto del algoritmo, a mí siempre me ha llamado mucho la atención que cambiamos los nombres de cosas que ya se usamos. Yo el algoritmo lo tengo como algo de que son procedimientos, procesos, pasos o algo que yo puedo seguir para lograr un resultado. Entonces, a mí siempre me ha preocupado toda esta terminología nueva que yo digo, pero si esto es lo mismo que se hacía cuando hace 60 años, y digo 50 años porque yo lo aprendí en la universidad o lo aprendí en la escuela, y me llama mucho la atención porque es una terminología muy científica que se utiliza y que los que somos humanistas, y yo soy 100% humanista, me cuesta mucho entenderlo. Entonces, hay un dicho que existía en mi país que decían, es el mismo perro con distinto collar. Y yo soy muy de los refranes, que este tipo de cosas le ponemos un nombre distinto, ¡ay, qué maravilla! Pero es lo mismo, solo que le cambiaste el nombre.
Entonces, para mí, no sé, porque a lo mejor estoy totalmente equivocada y estoy diciendo un disparate, me disculpo. Esto de los algoritmos, a mí también me gustaría aprenderlo y saberlo y dominarlo y tenerlo en la cabeza y poderlo aplicar, pero no son los pasos que se deben seguir para la comprensión lectora, por ejemplo, para comprender un texto o para hacer una guía, un cuestionario. Me disculpo porque soy bastante ignorante en este tema, ignorante. Gracias. Gracias, profesora. De hecho, no, nos viene muy bien porque si no, quisiéramos trabajar la parte conceptual de la IA. Hablamos ayer, por ejemplo, o antes de ayer, el concepto de alucinación de la IA, o estos conceptos tipo asistente versus agente de la IA. En la actualidad son dos funciones totalmente distintas. Entonces lo tendremos en cuenta para quizás en el primer módulo trabajar la parte conceptual desde la ingeniería, sobre todo. Gracias, profesora. ¿Quién más quisiera compartir algo? Hola, buen día, colegas. Profesor Ricardo, una consulta con respecto al documento de propuesta que estaba presentando. Me disculpo si no lo logré ver muy bien, pero antes de aterrizar en la misma propuesta, me parece o sugiero que el documento debería tener como una especie de introducción o descripción de la situación actual para poder que las propuestas encajen. Porque si no, se van a ver propuestas un poco amplias y demás, pero no aterrizado a un contexto. De pronto pudiésemos aterrizarlo a un contexto ya sea global o local y posteriormente cómo las propuestas entonces pueden ayudar a esa mejora, a mitigar o cambiar esas realidades. Creo que pudiésemos aportar en ese sentido, pienso yo. Efectivamente, muchas gracias, Sebastián. Lo tendré en cuenta. eh, vale, lo tendré en cuenta para hacer. Ustedes también pueden ayudarme en la introducción. Yo escribo algo, por supuesto, el profesor Jesús, le pido a otro profesor que me colabore también. Vale, para aterrizar en el contexto. Lo tendré en cuenta. Muchas gracias. ¿Quién más quiere aportar algo y contribuir a la propuesta, a cómo mejorar esa propuesta, ver qué podríamos integrar en esa propuesta? Buenos días. A mí me parece que tendríamos que integrar y utilizar el grupo de varios ya para poner el proyecto. Ah, estimado Raúl, le escucho con mucha interferencia por Sí, el no se escucha micrófono, bien. como si estuviera... Si pienso que por la propuesta que digamos, trabajo con varios ahí, o varias integrativas, porque nos permite tener los resultados de varios puntos que la herramienta general de proyecto, algún tipo de animación, algún tipo de cosas que se permitiría usar en la realidad que hay. Entonces, podríamos integrarlo. Sí, profe, perdóneme, es que lo escucho con mucha interferencia. Para ese tema del micrófono. Algo suena mucho, tipo, hace mucho ruido. I- igual, igual, profe. Creo que es el micrófono. Eh, Vale, sí, por chat. ¿Podría escribir, compartir la idea en el chat? Vale. Gracias, Raúl. Bueno, como han notado, ¿alguien más quiere compartir algo? Si no, para pasar a las... profe Jesús, paso a las asignaciones y finalmente usted concluye. Sí, seguimos entonces con la propuesta. Sí, vale, entonces fíjense. Igual voy a abrir un espacio para en el Classroom, en el tablón, donde si usted, ay, se me olvidó decirle al profe Jesús el tema de la propuesta, ¿no? Esto ténganlo en cuenta también. Igualmente el documento con las recomendaciones de Sebastián y de todos, de todos. Vamos al Classroom porque ya hemos subido otras actividades y sí quiero pues que estemos claro en qué es lo que se espera. Notarán que son actividades sencillas, son sencillas porque no busca
una gran extensión en la entrega. Y recordemos que estas actividades forman parte de los requisitos para superar este seminario. El requisito es la asistencia, el cumplimiento de las actividades y el pago debidamente registrado para efectos contables y financieros de la universidad. Son los tres requisitos. Aquí esperamos. eh, veamos. Bien, aquí está ya la primera. Veamos esto. La primera era una especie de informe perdón, era una especie tipo comprender, digamos, a través de estos dos artículos, uno de estos dos artículos, identificando sus problemas. Yo uso la IA para un resumen, puedo leer estos dos artículos y tengo que proponer tres soluciones y ejemplos. También exteriorizar, por así decirlo, tres ideas por los profesores de los días 1 y 2. Aquí están estos profesores. Bien, igualmente, yo creo que en el transcurso del fin de semana subiremos los videos al YouTube y al Classroom, los enlaces para que usted pueda acceder también. Bien, la actividad 2 es un tipo comentario, un tipo de texto tipo comentario descriptivo explicativo. Solamente es una página y respecto a formato de estilo es formato APA. El de entrega puede ser PPT, PDF o Gamma. Y según lo expuesto en las presentaciones del 23 al 26, o sea, hasta ayer, profundice en las siguientes temáticas: uso ético de la IA y los datos. Respecto al uso ético, usted ha tomado apuntes. eh, Fíjense que es como especie de comentario, ¿no? Y si usted debe estructurar su comentario, lo hace, pero siempre y cuando sea una sola página, ¿verdad? Bien. En la parte 3, en la actividad 3, es un poquito más aplicada. Usted debe crear dos asistentes de IA con las gemas de Gemini, lo que expliqué el día miércoles. Entonces, primero le pido que recuerde las clases de las gemas, los apuntes que usted tomó de ese día 3. Para hacer su asistente, considere una actividad específica. Es decir, si mi asistente yo quiero que sea diseñador de PPT, o solamente me quedo allí. Profundizo en esa actividad de diseñador de PPT. Si quiero que sea un evaluador de matriz, de Excel, de datos, excelente, ¿no? Pero una sola actividad por asistente. Por supuesto, esto implica para crear un asistente, redactar su instrucción o prompts según los segmentos explicados: rol, solicitud y formato. Aquí usted puede profundizar. Recuerden que yo decía que en el rol usted puede agregar contexto, ideología, experiencia, figuras, pero con estos tres segmentos bastaría. Si usted quiere agregarle más elementos a su prompt, a su instrucción, puede hacerlo. En esta asistente, en este diseño de gema, yo debo proporcionar una o dos fuentes que refuercen la labor de su asistencia. Un artículo de investigación, una tesis, como vimos en la clase de la gema. Y cuando ya tenga su asistente guardado, diseñado, usted pida una asistencia a una solicitud, ¿verdad? Con una solicitud. Esta es la parte del diseño. Usted debe hacerlo. ¿Cómo lo entrega para yo evaluarlo? Para nosotros evaluarlo. Primero, usted puede entregarlo, digamos, en formato PPT, Gamma. Incluso pensé después, y aquí lo agrego en el punto 2, quizás no captura de pantalla. La idea es visualizar, nosotros que visualicemos que efectivamente la profesora María Rosa diseñó su gema, su asistente de ella. Y bueno, si no funciona lo de captura de pantalla, pueden muy bien hacer un video tipo PowerPoint. Usted hace las capturas de pantalla o usted graba la pantalla de su ordenador y ese video usted nos comparte el enlace para ver el video. En esa entrega debemos, en sí, debemos visualizar el diseño de su gema o de su asistente de IA.
Esa es la idea de esta actividad 3. También en la entrega adjunte la fuente, el artículo de investigación, la tesis, el enlace, más bien el artículo, la tesis, PDF, etcétera. Máximo 4 páginas o 4 láminas, 4 diapositivas o un enlace simplemente para las dos gemas. Estilo APA, cualquier tema va a ser estilo APA, tipo de letra, márgenes, todo sería tipo APA. Aquí he adjuntado un enlace para que refresquen cómo se diseña este agente en Gemini. Bien, la actividad 4, no hay actividad 4, perdón. La actividad 5 es la asignada por la profesora Yasmel. Ya conversé con ella para que también quede en el mismo formato de las anteriores. Por lo tanto, ustedes también tendrán, en principio deben seguir, por supuesto, las indicaciones que están aquí, ¿verdad? Aquí deben seguir las indicaciones, aquí están las instrucciones. Yo voy a añadir un enlace para que ustedes se orienten respecto a qué se espera en la sección introducción, sobre todo para recordar qué se espera cuando usted como investigador escribe una introducción, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Y ya, estas son las asignaciones que formarán parte, las entregas de estas asignaciones sencillas, breves, darán una suma en total, cada una vale 100 puntos y sumarán para que sea su entrega final del seminario, para superar el seminario. Los aliento a que por favor completen cada una de estas actividades. Nosotros vamos a dar aproximadamente 2 semanas, 2 semanas y media para que la hagan y ya después cerramos las asignaciones y no se podrían recibir las asignaciones. Les sugiero entonces que por favor las atienda y si han notado son asignaciones sencillas, son breves, no hemos querido abrumarlos de tantas asignaciones, ¿verdad? Y aquí en el tablón yo voy a subir lo que mencionaba, lo de la propuesta. Esta propuesta, ahora le vamos a agregar como una introducción a esa propuesta, vamos a mejorar eso. Mientras ustedes hacen sus asignaciones, vamos a mejorar esta propuesta, ¿verdad? Esta versión, esta es una versión, esto es como una especie de borrador que se va a ir siempre mejorando, teniendo en cuenta también sus contribuciones. Vale. Bien, vamos a las asignaciones, por favor, para ver si alguien tiene alguna consulta de las asignaciones, de las actividades. Vamos con la actividad número 2. Respecto a este comentario descriptivo y explicativo. ¿Hay alguna consulta sobre esta actividad? Profesor, ¿no puede ampliar la pantalla? Sí, déjeme ver, profesora. Bien, ¿ya? Sí. ¿Alguien tiene alguna consulta sobre esta actividad 2? Adelante, Lourdes Domínguez. Buenos días para todos, primero que todo. Bendecido viernes. Mi consulta, profesora Aguilar, respecto a a la actividad número 2 del comentario, es si yo puedo hacer un comentario tipo general de acuerdo a las impresiones que yo pues he tenido de las exposiciones de todos los profesores, incluyéndolo a usted, o tiene que ser por día o específicamente por cada exposición separada, o repito, o puedo hacer un análisis crítico reflexivo de las participaciones en forma general. Sí, la parte de sus impresiones entraría en el marco descriptivo, ¿verdad? ¿Qué le ha causado, cómo usted describe el tema del uso ético? Y la parte crítica, que usted dice análisis, puede entrar en la parte explicativa, ¿verdad? Entonces, no tiene que ser digamos que citando los profesores que han
No, simplemente que en el segmento del uso ético de la IA aquí, usted ahí inserte sus comentarios, sus ideas, todo en una sola página. Igualmente en datos. Uso ético de la IA. Y datos debe estar en una sola página. ¿Qué yo esperaría, por ejemplo, en el uso ético de la IA? Eh, que usted refiera al tema de la responsabilidad, la autoría, el tema de la profesionalidad. Son conceptos enmarcados allí. Posiblemente también las normas respecto a la IA, las leyes respecto a la IA. O el tema de los grandes servidores o empresas que implementan la IA. Y aquí en los datos esperaría algo tipo su experiencia de acuerdo al uso de la IA. Y bueno, primero yo como usuario, yo soy un usuario, pero también soy un cliente y yo entreno a la IA, ¿no? Ese entrenamiento, cada interacción, eso se puede traducir en datos. También espero de los datos el momento de política de datos. Eh, ¿Qué debería trabajarse en los datos respecto a la IA? Bueno, la seguridad. Recuerden que hemos dado algunos ejemplos, tipo que antes ChatGPT, cuando se compartía la conversación con un familiar, yo la compartía con usted, quedaba en la nube, quedaba en la red y quedaba abierta. Cualquiera podía ver esa conversación. O si yo estoy utilizando datos en Excel de una investigación, ¿qué me garantiza a mí en las políticas de datos o con el uso de datos que ese servidor, esa IA, no la tenga en cuenta para una publicación, ¿verdad? Eso es lo que esperaría más o menos, son ejemplos nomás. Usted podría profundizar en esos temas. Muchas Qui- gracias, profe. ¿Quién más? A ver, ¿quién más tiene alguna? Me interesa que queden claros con esta actividad número 2, con todas las actividades, de hecho. Vamos a ver el chat, porque no lo puedo ver. Muchas gracias, profesora Bielka. Sí, efectivamente hay un manual que subimos de la UNESCO en el Classroom, pero que siempre lo citan, ese manual. No están disponibles todavía las grabaciones. Tenemos un internet algo lento y espero yo en mi casa subir todas las grabaciones. Bien. Bueno, si no hay ningún otro comentario de la actividad 2, vamos a la actividad 3. ¿Alguien tiene alguna consulta de la actividad 3, del diseño de su asistente de IA? Profesor, en mi caso, esa me cuesta más. De todas maneras, yo voy a pasar por donde usted. Vale. Sí, Si aquí todavía mantiene la promesa. sí, sí, mantengo la promesa, ¿no? Algunos ya me conocen, saben dónde estoy, acá con mucho gusto eh, asisto, colaboro. Es que como que fue la parte que más dificultad tuve. Gracias. Vale. Aparte de la profesora Nadia, ¿quién más quiere Ah, aportar? otra cosita, profesor. Sí, Usted decía que en unas 3 semanas, yo creo que denos un poquito más, en mi caso, porque como viene ya el inicio del semestre está aquí, eh, por lo menos yo estoy rehaciendo mis programas y, y estoy concentrada en eso, entonces, para poder compartir las dos tareas, ¿no? vale, tendré en cuenta eso, evaluaré el periodo de entrega. Gracias, profesora. Igual, recuerden clase, lo ideal sería que completen las actividades lo más pronto posible, porque así también la gestión del certificado se genera más rápido. Y no quisiera estar, por ejemplo, tipo julio, en julio viendo que alguien está entregando la actividad 4, la actividad 5, ¿no? Sí quisiera acortar ese periodo para dedicarme posteriormente a otras labores. Sí, Vale, yo creo que es importante, ¿no? Que lo hagamos incluso antes de terminar, de empezar de pleno, ¿no? sí, Porque ahí está empezando clase tenemos la Semana Santa, entonces eso nos da un periodo ahí para... Pero bueno, usted analícelo. sí, gracias, profesora. Veamos aquí en el chat que dice, vale, vamos a subir las grabaciones.
Igual en el tablón voy a subir algunos enlaces también. Bien, respecto a la actividad, ¿alguien más de la actividad 3? Profesor, buenos días. Buenos días. Sí, a mí me ha costado un poco, las estuve revisando ayer de la actividad 3 y se me hace como bastante difícil porque uno no está muy adaptado, acostumbrado a usar este tipo de en la tecnología, sino como que es para mí es algo nuevo y apenas lo estoy usando. Yo no trabajo en la universidad, yo trabajo en el sistema médico acá en secundaria, pero sí me he tomado el tiempo de asistir a los seminarios que brinda la Universidad de Panamá porque es mi ayuda personal, de superación personal. Así que voy a tratar de ver cómo le hago para hacer entonces la actividad. Gracias. Sí, cómo no, gracias, Lupita. Sí, sí, esta actividad 3 es un poquito más técnica, bueno, más como dinámica, vamos a llamarlo así, un poquito más dinámica. Y bueno, ahí hay un video de sugerencia, igual usted puede buscar, yo puedo subir otros más también. No quiero abrumarlos con eso, pero es importante. Esta actividad 3 como que consolida algo del uso, porque no tendría sentido, por ejemplo, un gamma que lo genera de manera automática, quizás notebook, pero no se dio en ningún momento en el seminario implementar instrumentos para la investigación, tipo el cuadro de Excel, matriz, indicadores, no se utilizó ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, este va a ser bien práctico. Si no hay más comentarios de la actividad 3, vamos a la 5. Respecto a la actividad 5, ¿tienen alguna consulta? ¿No? ¿No hay consultas? Vale, no hay consultas. Bueno, Perdón. El texto hay que evaluarlo también que no anoté eso de la aplicación, la quinta. No lo tengo bien claro si es el texto, ahí dice texto para evaluar. ¿Eso se hace también con lo que nosotros pensamos o es utilizando también lo de la IA? no somos nosotros lo que lo usamos, es de acuerdo a lo que explicó la profesora Yasmel. En primer momento, Ajá, qué se espera del segmento o del apartado de introducción? ¿Verdad? ajá, De una introducción del tipo investigativo, científico, académico. ¿Qué se espera que esté allí en ese segmento? Segundo, ya tiene que ver mucho con lenguaje. La profesora mencionaba algunos vicios, por ejemplo, las referencias en inglés. Cuando usted ve muchos trabajos en inglés, muchas referencias en inglés, va la bibliografía y todo es en inglés, pero las citas están en español o posiblemente es IA, ¿verdad? Segundo, esos vicios tipo, si no, los gerundios, este verbo permitir, que usted lo busca en los documentos, en los archivos que manda la IA, y hay muchos verbos en infinitivo de permitir. Estas locuciones, ¿verdad? Ya es como más lingüístico, ¿no? Lo que propone esta actividad 5 es identificar el lenguaje típico, genérico de la IA y quizás un poco ambiguo y contradictorio. Esto tomando en cuenta eh, nuestra profesión, nuestro abordaje teórico, totalmente comunicativo que tenemos en un trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, estos gerundios, cuando yo veo estos gerundios, yo posiblemente sea IA. Y eso sin pasar el texto a una plataforma poco confiable también, ¿no? De la IA. Hay algunas herramientas muy poderosas, pero hay algunas que tampoco son tan buenas. Pero ya asegurando un gerundio de posterioridad, me dice muchos gerundios, yo, wow, esto puede ser ya. Mire, evitando, no solo, sino no de esto, así, muchas de estas construcciones de poder más infinitivo, ¿verdad? Y en fin, hay otras más. Adelante, profesora Nadia. Hay que resaltar
ese lenguaje técnico de la IA con otro color, Sí, utilizando un color, sí, sí, sí. y luego rehacer todo el Ah, escrito. se me olvidaba eso, profesora. Gracias. Después, profesora María Rosa, una vez yo identifique, son como tres grandes actividades que debo hacer aquí internamente, ¿no? Primero debo identificar qué hay en una introducción de un texto investigativo. Yo voy a mandar un video, pero más o menos debe haber un problema, debe haber un contexto, debe haber un objetivo, debe haber una herramienta, eh, algún tipo de conclusión, ¿verdad? Debe estar por allí en una introducción de un texto de este tipo. Eh, Debo reconocer si están aquí. Segundo, estos vicios lingüísticos, gerundio, permitir, sino que también, además, bien. Los Tercero, verbos. tercero, mejorar. Si yo reconozco que, por ejemplo, transformando, en los últimos años la presencia de inteligencia artificial en las aulas ha ido en aumento, transformando la manera. Si yo reconozco que este es un vicio, un uso típico de la IA, ¿qué hago con esto transformando? ¿Qué hago? Lo elimino, lo quito, lo pongo, pongo un punto aquí, mejoro la idea, ¿no? Eh, ¿Verdad? Quizás atender sobre todo la propuesta o la mejora a partir de los vicios. Bueno, si permitir es el vicio lingüístico de la IA, utilizo otro verbo, lo quito, lo elimino. O mire, otro gerundio aquí muy cerca, puedo poner un punto o quizás un ejemplo, algo que yo como escritor haría. Aquí ya es un poco más amplio el compromiso de usted o la intervención de usted, porque cada uno tiene una forma de mejorar su texto. Los dos anteriores sí son como más estáticos, más evidentes. A ver, ¿quién más quiere Profe- compartir? Sí, Profesor, yo sí. ya casi terminé este ejercicio, ¿no? Tratando de adelantar, pero lo hice a partir del texto, identificando dónde estaban los vicios del lenguaje y otra de las cosas que señaló la profesora era lo de la veracidad de la información, ¿no? Pero no lo hice pensando que este es un texto introductorio, Vale. porque necesitaría yo más información introductorio de qué libro, de qué, ¿me explico? Entonces, Ujú, sí, no sé, sí, esto del objetivo, del tal. sí. Acá el segmento de introducción se va a referir a los, por supuesto, implica que esto viene de un texto, ¿no? Un texto más amplio. Suponiendo, y ahí viene quizás es que no podemos mandar todo el libro, pero lo que sí es que típicamente una introducción científica, divulgativa, investigativa, hay elementos que deben estar en los párrafos. Debe haber un contexto, debe haber un objetivo de por qué ese libro es investigación, debe haber un posible problema, quizás cierto, no sé, cierto resultado que se haya dado. Yo voy a compartir material respecto a esto, a qué se espera en la sección introducción. Y fíjense que es un artículo, entonces es un artículo, creo que es de investigación, ¿verdad? Ya eso me, a- me ajusta, por decirlo así, me lleva a estos artículos de investigación que hay en esos artículos en la sección de introducción, ¿verdad? Estos elementos. Bien, Nadia, de nuevo, sí, profesora, cuéntame. No, ya voy a bajar la mano. Vale. ¿Quién más? ¿Quién más quiere esta, con respecto a esta actividad número 5? Acá, Rodríguez, profesor, Dígame. yo creo conveniente mencionar que para nosotros hacer este ejercicio debemos considerar, en primer lugar, identificar los componentes de la introducción de un artículo científico.
Como bien usted lo mencionó, debemos identificar su planteamiento, el problema que se trata, el objetivo, el concepto metodológico, esa brecha que nosotros debemos identificar que es el problema que vamos a solucionar o a proponer solución y a partir de allí entonces hacer los correctivos porque detrás de esa estructura hay un trasfondo. Entonces, al momento de intervenir queriendo darle un toque humanizado al texto, podemos quizás atentar contra el espíritu que hay en el trasfondo del escrito. Entonces, es necesario identificar ese planteamiento, ese problema, y que al momento de intervenir, haciendo las correcciones, no utilicemos palabras que vayan a sesgar al final, que vayan a atentar contra lo que se quiere o lo que en su momento propone el artículo científico. Entonces, utilizar los elementos correctos, gramaticales, morfológicos, semánticos, sin desmeritar, sin atentar, nuevamente utilizo el concepto, contra el espíritu del texto. Gracias. Profesor, yo insisto, discúlpeme. Mire, dice, su misión, ¿verdad? Es verificar la veracidad de la información, identificar estructuras oracionales, frases y palabras repetitivas y prototipo de los generadores de texto y proponer una mejora en la redacción que devuelva la voz humana al texto. La voz humana es la nuestra, ¿no? Entonces, yo le digo esto porque yo me basé en esto, ¿no? Verifiqué la información, identifiqué las estructuras oracionales en el párrafo, en las frases y palabras repetitivas. Tendría ahora que volver a hacerlo para poder establecer, ¿no? Lo que debe llevar una, que no sé si, bueno, vamos a ver cómo lo replanteo, pero un Eh, poco me quedé en esto, ¿no? En la instrucción. sí, vale, muchas gracias, profesora Nadia. Gracias, por eso me gusta siempre discutir las instrucciones de las actividades, asignaciones, porque los estudiantes, en su caso los participantes, todos estamos viendo qué sucede si no comprendo bien. A ver, ¿nadie más tiene cuestionamientos sobre la actividad 5? ¿Preguntas? Veamos el chat. Sí, también. Hoy se debe llenar la asistencia, sí, efectivamente, Easy. También debe modificarle. Yo uso gerundios para redactar. Sí, Tatiana, efectivamente, puedes usar gerundio. No hay ninguna norma que te impida usar los gerundios. A nivel lingüístico, por ejemplo, los gerundios de posterioridad eh, son gerundios no comunes o no comunes o no, ¿cómo te puedo decir? Que poco a poco se están introduciendo en los textos académicos, porque al final quien usa la lengua somos nosotros. ¿Qué sí debemos tener en cuenta? Que el generador de texto de IA abusa, ese es el tema, abusa del uso de gerundios. Por lo tanto, evitarlos, proponer mejoras para esta partícula, esta unidad léxica, mejorarla. Cuando se hagan, digamos, los procesos de IA, de plagio, de indicadores de IA, si usted tiene un uso quizás de, no sé, 20% de IA, entra en el rango de lo normal. Pero si usted tiene, digamos, más gerundio, más lo que, más verbo permitir, por ejemplo, permitir 400 veces, 300 veces un texto, eh, el sistema va a evaluarlo y que, oye, esto posiblemente sea IA, porque típicamente la IA la utiliza, ¿verdad?
Por allí va el espíritu de esta actividad. Se debe poner aparte las correcciones. A ver, a ver. Sí, yo les puedo sugerir esto, miren. Yo les puedo sugerir esto. Vamos a Word. Yo le puedo sugerir esto. En el Word, eh, para el tema de las correcciones, lo que dice Tatiana, creo, tiene una herramienta que se llama revisar. Y luego aquí en seguimiento, yo agrego control de seguimiento. Cuando agrego control de seguimiento, yo quiero evidenciar estos cambios que yo he hecho. Y miren, por ejemplo, si yo hago este cambio, aplicación educativo, la educación, no sé, en la media, ¿no? En la media. Vale, vamos a poner media así. Se marca en rojo. Ese es un cambio que yo he hecho y yo esta versión se la puedo mandar a Jorge. Así Jorge va a ver cuáles fueron esos cambios. Si quiero detener estos seguimientos, simplemente acepto este cambio y fíjense, entonces podríamos tener esta opción de control de seguimientos. Esa es una propuesta mía. La otra puede ser que lo hagan al lado eh, por párrafos. Este es el párrafo uno y en el párrafo uno usted escribe o reescribe o mejora el párrafo uno. Se mantiene el original, pero en el párrafo 2 está pues la mejor. Bien, dejo de compartir para ya no, a ver, ¿qué más? ¿Cómo no? Profesor Jesús, creo que de esta manera culminamos la parte de las asignaciones, de actividades. Listo. Entonces podíamos entrar a la segunda parte que ya, inclusive ya con algunas participaciones, ya nos introdujimos al tema. Bien, esto, fíjense en los últimos minutos que hemos compartido revisando las asignaciones, ya entramos al tema de la propuesta para el futuro, ¿no? Y esta propuesta tiene que ver un poco con la idea del diplomado que queremos ir construyendo para este año, pero también pensando mucho en una dimensión mucho más práctica y de creaciones de grupo de trabajo y de temas que tienen que ver con cómo darle continuidad a esto a partir de las necesidades y los intereses y la motivación, ¿no? Un poco la idea es poder seguir ahondando en este tema de la inteligencia artificial y todas las entradas y salidas que tiene el objeto que estamos atendiendo. Entonces, nuestra propuesta es la siguiente, y creo que ya la profesora Maya Rosa introdujo el tema, ¿no? Y nosotros hemos pensado en crear una comunidad, ¿no? O un chat, como dicen algunos, donde los que están interesados, ¿no? Y tienen la motivación de participar, pudiéramos como seguir desde la construcción conceptual y práctica a partir de la necesidad de cada uno, seguir con el tema, ¿no? Esa es una de las propuestas que le queríamos poner en la mesa, ¿no? Que ustedes pensaran, ¿no? Si tienen el interés de crear una comunidad sobre la base de esto que hemos estado conversando y lo que ustedes han planteado
antes de que pasáramos a revisar las asignaciones, ¿no? Crear una comunidad dedicada pues a darle continuidad a estas reflexiones y a estas prácticas que han surgido pues, a raíz de participar en el seminario, ¿no? Esa es una de las propuestas que ponemos sobre la mesa. Eh, lo segundo tiene que ver con el Classroom. Esto, vamos a mantener el Classroom y lo vamos a seguir alimentando. Esto, los que revisaron el Classroom, el material que hemos estado colocando ahí, se habrán dado cuenta que hay como algunos documentos que son más prácticos, ¿no? Hay un documento que es una especie de guía de la IA en la educación superior. Ese es uno. Luego hay otro sobre investigación etnográfica y cualitativa a través de la IA, o el uso de la IA, en este caso específico, relacionado con ChatGPT, ¿no? Son dos documentos que nosotros compartimos y que era con la idea bueno, si tiene alguna preocupación como la que ustedes han planteado, tuvieran a mano, ¿no? Estos documentos que puede que les ayude, ¿no? Puede que nos ayude pues a aterrizar todos los temas y las inquietudes planteadas en el seminario, ¿no? Entonces, la propuesta es continuar con el Classroom, seguir alimentando el Classroom y que inclusive pudiéramos tener un proceso interactivo a partir de las necesidades y los intereses de cada uno de ustedes, de los que decidan y estén interesados pues en crear esta comunidad y ya veremos cómo lo podemos denominar, ¿no? Esto, pero sí que estemos pues interactuando a partir de lo que nos interesa, ¿no? Esa es la idea de crear la comunidad, mantener el Classroom, seguir alimentándolo. Esto, y a partir de ahí, nosotros seguiremos pensando en la formulación del diplomado y a la vez también tratar de dinamizar el aprendizaje colectivo entre todos. Ahí la profesora Vázquez de Comunicación nos ofrecía la posibilidad de utilizar algunos espacios de la Facultad de Comunicación. Me parece muy buena idea poder hacerlo, ¿no? Un punto esencial sobre esta propuesta eh, es que la única manera que un espacio de este tipo funcione y se mantenga es a partir de la participación y la interacción, ¿no? Eh, no sé si le has pasado, por lo menos yo he estado en varias comunidades de temáticas y de debate, donde comenzamos bien, pasa el tiempo y de repente quedamos dos o tres, ¿no? Entonces ahí ya comienza a bajar la participación a veces y sencillamente se elimina, ¿no? Porque comenzamos a pensar, no tiene sentido tener abiertos tantos espacios de comunidad o de chat cuando ya la motivación inicial fue bajando, ¿no? Ese es el único peligro con este tipo de esfuerzo, ¿no? Pero y les comento esto porque hay, digamos, en la agenda académica, tanto en la dimensión formativa como el desempeño profesional, digamos, la práctica, y la agenda de investigación, esto no está colocado, digamos, de una manera dinámica, deliberante, ¿no? Y un poco lo que hablábamos el primer día. Hay un determinismo tecnológico eh, y hay que reconocerlo, ¿no? Hay un determinismo tecnológico inclusive en las ofertas
de nuestra universidad. Y son pocos los que rompen ese determinismo tecnológico. Entonces, el intento de esta propuesta es que rompamos con eso y como parte de la comunidad humanística y de ciencias sociales, poder ir alimentando este tipo de esfuerzo para colocar en la agenda académica y en la agenda nacional el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Porque hay impactos que están mucho más allá de la universidad, ¿no? Entonces, esa es una de las cuestiones que desde el punto de vista de la investigación política y sociológica, algunos hemos estado como tratando de establecer, ponerlo en la agenda y veamos entonces cómo funciona esto en la realidad y bueno, era lo que en algunos momentos le hemos comentado, ¿no? Quisiéramos ver cómo se va a desarrollar esto de la conexión de las escuelas rurales a través de Starlink, ¿no? Ahora que está la reforma, el debate de la reforma educativa, ¿cuáles son los criterios que va a definir la incorporación de la dimensión de la innovación tecnológica y la IA en el currículum de la media y en la básica general? Si realmente tanto se habla, queremos ver la manifestación de eso pues, en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el Meduca. O fíjense que ahora que se estaba revisando las asignaciones, hay algunos temas que inclusive en otras latitudes ya forma parte de los debates, ¿no? Eh, Fíjense que toda la reflexión que hay que gira alrededor de la inteligencia artificial y la crítica literaria y la producción literaria, ¿no? Hay toda una serie de documentos en el que se está deliberando sobre el impacto de la IA en esto, ¿no? La profesora Nadia nos hablaba sobre la necesidad de introducir el tema de los algoritmos. Fíjense que yo estoy en varias redes de investigación y de debate sobre el tema, y todas estas cosas están en la agenda puesta, ¿no? Y como es un tema nuevo, no hay, digamos, un desarrollo profundo, también al mismo ritmo que va el desarrollo tecnológico, se van creando conceptos, se van creando ideas, se van generando nuevos fenómenos y todo aquello. Vamos a compartir, para comenzar a introducirnos en el tema de los algoritmos, dos textos de reflexión, ¿no? Sobre esto de los algoritmos. Y este tema de los algoritmos está mucho más allá de la dimensión tecnológica, ¿no? A veces cuando se quiere hablar sobre los algoritmos, se pretende que la discusión sobre el concepto se reduzca a una dimensión técnica. Claro que hay una dimensión técnica y hay que entenderla, ¿no? Pero es mucho más allá de eso, ¿no? Y entonces, esto, vamos a compartir en su momento un tema como quién gobierna a los algoritmos, lo que nos estamos discutiendo sobre lo que no estamos discutiendo sobre la inteligencia artificial, ¿no? Este es un artículo que tiene que ver con esto, el debate de los algoritmos. Esto, hay otro tema y estos artículos se los vamos a compartir. Hay otro sobre una entrevista a John Craig. Un algoritmo toma incontables pasos invisibles para mostrarnos resultados personalizados. O sea, hay que entender, y tienen toda la razón con esto de los algoritmos. Tenemos que ir mucho más allá del determinismo tecnológico, ¿no? Entonces, eh, esos son los temas que estamos tratando como introducir. El profesor Pineda y mi persona hemos estado hablando y ya inclusive nos hemos comprometido a comenzar a abordar el tema del contexto y la ética
en la IA, en la sociedad panameña, ¿no? Tratando un poco como de ir abriendo camino de cómo poder interpretar y practicar esto de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, esto les adelanto un poco a raíz de este diálogo que hemos tenido esta semana, también los elementos que estamos pensando a partir de la participación de ustedes, de los señalamientos de ustedes sobre el tema. Queremos proponer un diplomado y estamos arrancando pues en la reflexión de cómo sería teniendo en cuenta este seminario que estamos cerrando hoy. Fíjense, la idea es seguir profundizando ya de una manera mucho más detallada toda la dimensión conceptual de la inteligencia artificial. Lo vamos a retomar, pero con nuevos elementos, con nuevos autores, con nuevos documentos y sobre todo guiado a lo que hemos hablado aquí e intercambiado, ¿no? En el seminario. Otra otro segundo eje, digamos, ¿no? Otra dimensión que hemos estado pensando tiene que ver con la dimensión práctica y es también profundizar todos los componentes de la inteligencia artificial y su relación con nuestras necesidades o nuestros intereses temáticos y todo aquello, es ampliando un poco más pues la dimensión práctica, ¿no? Sobre el uso de la inteligencia artificial y su relación con el desempeño profesional o la dimensión social o política, ¿no? Es seguir viendo de qué manera podemos ir ampliando a partir de nuestros intereses, conocer pues propuestas de inteligencia artificial. Esto, bien, no queremos dejar esto solamente como los ejes, sino también entrar en la dimensión más propositiva, porque yo creo que solo practicando y proponiéndonos responder a las necesidades y a los temas que nos interesan, es que nosotros podríamos como ir concretando la incorporación de la inteligencia artificial en nuestras vidas y desempeños, ¿no? En distintos ámbitos. Entonces, es también eh, con una perspectiva más de producción, más de taller, juntar tanto la dimensión conceptual como la dimensión práctica en en una matriz de estrategias de uso, de acceso y uso, ¿no? De la inteligencia artificial a partir de nuestras necesidades, de nuestros intereses temáticos, ¿no? Entonces también estamos tratando de darle más precisión a esa idea de cómo podemos poner en práctica, ¿no? Esta dimensión conceptual y esta dimensión práctica de la inteligencia artificial, ¿no? Estamos proponiendo entonces como uno de los abordajes, preparar una matriz, una estrategia, ¿no? Que nos permita a nosotros tener una guía más aterrizada a partir de nuestras realidades, ¿no? Y otro componente, entonces, es cómo nosotros eh, podemos tener un espacio, o con lo que se había hablado al principio, con algunas participaciones, también en formato taller o no, de producción de experiencias en el cual se pueda generar una especie de guía, ¿no? Desarrollada por las experiencias nuestras. ¿No? Entonces, tiene que ver con la idea de cómo nosotros podemos ver temas que hemos señalado, ¿no? Y temas nuevos. Miren, uno de los temas en el campo de la investigación tiene que ver con los imaginarios, las narrativas y la innovación tecnológica y en especial ahora con la inteligencia artificial
entre los jóvenes, ¿no? Se ha desarrollado toda una percepción y yo creo que hay que entender también esto, cómo se ha desarrollado esa percepción de los muchachos, qué están pensando sobre la inteligencia artificial y cómo dinamiza la vida de ellos, ¿no? Ese es uno de los temas. Bueno, tiene que ver con narrativa, imaginarios, ¿no? Y el apego que tienen los jóvenes pues, con la inteligencia artificial y con la innovación tecnológica. Por ahí va más o menos nuestra propuesta de un futuro diplomado sobre inteligencia artificial, ¿no? Con estas características, pero que ha sido alimentada por ustedes en parte, ¿no? Y también por nuestras preocupaciones en el equipo de ver de qué manera nosotros podemos, pues, ir incorporando esto. Bueno, abro el espacio para que ustedes den su opinión, ¿no? Si ustedes piensan que esto es posible, yo siento que es posible en la medida en que ya varios de ustedes han señalado inclusive ritmos de tiempo y dedicación, ¿no? Entonces, quisiéramos escucharles y ver de qué manera entonces dinamizamos esto. Queda abierto el tiempo para que ustedes nos comenten, nos manifiesten su interés, su deseo.